Si tienes más de 50 o 60 años, o incluso si eres más joven pero notas que tu memoria empieza a fallar, que olvidas las llaves o te quedas en blanco a mitad de una frase, quiero que prestes atención. No es algo sin importancia ni un simple signo del paso del tiempo. Tampoco es un destino inevitable. Detrás de esos olvidos hay un factor silencioso, un hábito cotidiano que sin darte cuenta está generando inflamación en tu cerebro, deteriorando tu memoria y robándote energía mental. Lo inquietante es que pasa desapercibido. Nadie lo señala. Ni tus amigos, ni tus familiares, ni muchas veces el propio médico. Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra, y durante más de 15 años he acompañado a cientos de personas preocupadas por sus fallos de memoria, por ese deterioro cognitivo que parece normal al envejecer o por el miedo a perder la lucidez. Y con el tiempo he comprobado algo muy revelador: la edad no siempre es la culpable. En muchos casos, el problema nace de un gesto repetido cada día, un hábito aparentemente inofensivo que desencadena un proceso silencioso dentro del cerebro. Poco a poco, ese proceso genera lapsos, confusión, dificultades para concentrarse o esa sensación tan frustrante de tener una palabra en la punta de la lengua y no lograr decirla. Quédate conmigo porque quiero explicarte cuál es ese hábito, por qué resulta tan dañino y cómo puedes detenerlo de manera sencilla, sin necesidad de medicamentos ni tratamientos caros. Además, te voy a enseñar un pequeño ritual nocturno de apenas 15 segundos que ayuda a relajar el sistema nervioso, mejora el descanso y permite que te despiertes con la mente mucho más despejada. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada consejo sobre cómo mantener tu cerebro sano después de los 60. Y si algo de lo que escuchas te resuena, deja tu comentario, así sabré mejor cómo acompañarte. Vamos con el primer hábito, uno que muchos practican convencidos de que les ayuda a ser más productivos cuando en realidad están acelerando el desgaste de su mente. Lo llamo el hábito oculto número 10, recortar el sueño para aprovechar el día. En consulta lo escucho con frecuencia. Personas de 60, 70 u 80 años me dicen con orgullo: me acuesto tarde, me levanto temprano, así no pierdo tiempo. Y yo, con cariño pero con firmeza, siempre contesto lo mismo: esa costumbre puede estar dañando tu memoria más de lo que imaginas. Dormir poco parece una buena idea para hacer más cosas, pero es una ilusión. Lo que casi nadie cuenta es que el cerebro necesita sus horas de sueño para realizar una función vital, su limpieza nocturna. Durante el sueño profundo, y especialmente durante la fase REM, se activa un sistema fascinante, una especie de servicio de mantenimiento que elimina desechos, proteínas y toxinas que, si se acumulan, generan inflamación y entorpecen el funcionamiento mental. Cuando reduces esas horas de descanso, interrumpes ese proceso natural. El resultado es una mente más lenta, con más olvidos, cansancio a media tarde y la frustrante sensación de leer algo varias veces sin retenerlo. No se trata solo de despistes propios de la edad, es el cerebro pidiendo ayuda. Dormir poco también altera el equilibrio hormonal, aumenta el cortisol, desregula la insulina, interfiere con neurotransmisores esenciales como la acetilcolina y desorganiza los ritmos circadianos que sostienen tu memoria y tu capacidad de atención. Recuerdo a Carmen, una mujer de 67 años, activa y solidaria en su comunidad. Me confesó que dormía apenas 5 o 6 horas, convencida de que el café la mantenía despierta. Le propuse un reto sencillo: 2 semanas de higiene del sueño, nada de pantallas por la noche, horarios regulares y exposición a la luz natural al despertar. Cuando volvió me miró con una sonrisa distinta. No solo recuerdo mejor las cosas, me dijo, siento la cabeza más ligera. No fue magia, fue biología. La clave está en respetar ese proceso natural. Dormir no es un lujo, es una necesidad. Protege tu descanso como si fuera una cita innegociable. Intenta dormir entre 7 y 8 horas reales. Cena temprano y de manera ligera. Evita beber demasiados líquidos antes de acostarte para no interrumpir el sueño. Crea una pequeña rutina nocturna para desacelerar, respiraciones lentas, lectura tranquila, unos estiramientos suaves. No se trata de dormir más por dormir, sino de dormir mejor, para que tu cerebro pueda realizar su trabajo de reparación. El sueño no es un obstáculo para tu productividad, es tu mejor aliado. Es una medicina natural que reduce la inflamación, consolida los recuerdos y estabiliza el estado de ánimo. Dormir bien es, sin duda, una de las defensas más elegantes y poderosas contra la demencia. Y si el sueño insuficiente daña al cerebro, ¿qué sucede cuando pasamos gran parte del día sentados, sin apenas movernos,
Ese es el siguiente hábito que quiero mostrarte. El hábito número 9, permanecer demasiado tiempo sentado. Recuerdo a Julián, un antiguo director de escuela ya jubilado, me contaba con una sonrisa tranquila que pasaba buena parte del día frente al televisor, leyendo el periódico o resolviendo crucigramas en la mesa de la cocina. Doctora, me lo he ganado, me dijo con una mezcla de orgullo y agotamiento. Y sí, lo había hecho. Había trabajado durante años sin descanso, había dado todo de sí. Pero lo que Julián no sabía era que pasar tantas horas sentado día tras día, sobre todo cuando el cuerpo ya acumula años, se convierte en un enemigo silencioso para el cerebro. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo, algo cambia por dentro. El flujo de sangre hacia el cerebro disminuye, el oxígeno se reparte con menos fuerza y los nutrientes tardan más en llegar. Esa lentitud casi imperceptible inicia una cadena silenciosa. La inflamación aumenta. Las células que protegen el cerebro, la microglía, se activan en exceso, el metabolismo neuronal se vuelve más lento y las redes que sostienen la atención y la memoria comienzan a debilitarse. No sucede de repente y justamente por eso es tan engañoso. Llega poco a poco, disfrazado de señales cotidianas, más cansancio mental, pequeños olvidos, irritabilidad al final de la tarde. Nuestros cuerpos están diseñados para moverse. El movimiento no es solo una cuestión de músculos o de figura. Es vida circulando, energía que limpia la mente. Y en las personas mayores de 60 años se transforma en una medicina poderosa, gratuita y natural para mantener la claridad mental. No hace falta apuntarse a un gimnasio ni seguir rutinas complicadas. Existe una regla tan sencilla que parece casi ridícula por su simplicidad, pero cambia todo. Cada 30 minutos levántate, no más. Estírate, da unos pasos, mira por la ventana, bebe un poco de agua. Esas pequeñas pausas, aparentemente insignificantes, reactivan la circulación, reducen la inflamación y le recuerdan al sistema nervioso que estás vivo, que sigues en marcha. Julián decidió probarlo. Puso una alarma y empezó a levantarse cada media hora. A las 2 semanas ya notaba su mente más despejada. Al mes se sentía más ligero, con mejor ánimo, con la sensación de haber recuperado el control de su día. Así que si tú también pasas horas sentado viendo la televisión, leyendo o simplemente descansando, tenlo presente, un cuerpo quieto abre la puerta a problemas silenciosos, un cuerpo en movimiento, en cambio, invita a la reparación. Y hablando de enemigos silenciosos, hay otro que se cuela cada mañana en la rutina de millones de personas sin que apenas lo notemos, la cafeína. ¿Podría esa taza de café que parece tan inocente estar alterando más de lo que imaginas tus ritmos internos? Hábito número 8, el exceso de cafeína. Te lo digo con absoluta sinceridad porque entiendo bien este punto. El aroma de un café recién hecho al despertar puede sentirse como un regalo. Ese primer sorbo tibio tiene algo de abrazo, de consuelo. Y lo sé, para muchos de mis pacientes, sobre todo aquellos que ya están jubilados y disfrutan de mañanas tranquilas, esa taza se convierte en un ritual casi sagrado. Pero la experiencia me ha enseñado que demasiada cafeína, incluso proveniente de algo tan cotidiano como el café o el té, puede pasar factura al cerebro. La cafeína es un estimulante, activa la corteza cerebral, tensa el sistema nervioso, acelera los circuitos del estrés y puede fragmentar el sueño, incluso si la tomas muchas horas antes de dormir. Ese impulso inicial de claridad mental suele venir acompañado de una caída posterior, más irritabilidad, una leve ansiedad, dificultad para concentrarse, antojos de azúcar y una menor capacidad para retener lo que lees o aprendes. Y claro, en un cerebro que ya lidia con lapsos o despistes, ese vaivén no ayuda. Recuerdo a Sergio, un paciente que tomaba café por la mañana, té helado por la tarde y de vez en cuando un refresco con cafeína por la noche. Nunca se lo había cuestionado. Le propuse algo simple, una sola taza por la mañana y después infusiones sin cafeína. Dudó, porque llevaba años con ese hábito, pero lo intentó. 10 días después volvió sorprendido, dormía mejor, se sentía más despejado a media tarde y lo más curioso, ya no echaba de menos la cafeína tanto como imaginaba. No se trata de eliminarla por completo, no es necesario, pero sí de aprender a moderarla. Disfruta esa primera taza de la mañana y considera detenerte ahí. Tu descanso y tu memoria te lo agradecerán. Y ya que hablamos de lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo, hay algo más que, sin darnos cuenta, daña profundamente nuestras hormonas y nuestro cerebro. Un invitado frecuente en la mesa, mucho más común de lo que creemos, los ultraprocesados y los alimentos excesivamente picantes. Hábito número 7, el consumo habitual de ultraprocesados y comidas muy picantes.
Recuerdo a Luis, de 68 años, que llegó a mi consulta con frustración. Doctora, he dejado los refrescos, camino más, pero sigo con la cabeza espesa por las tardes. Me cuesta conectar las ideas, me desespera. Le pedí que me contara cómo era un día típico en su dieta. Se rió. Desayunaba bacon con huevos, al mediodía un sándwich de embutido y por la noche decía con orgullo que nunca faltaba su chili bien picante. Los productos ultraprocesados, los embutidos, la bollería industrial o las comidas empaquetadas lanzan mensajes distorsionados. Están llenos de grasas de baja calidad, azúcares ocultos y aditivos que generan una inflamación silenciosa y persistente. Si el cerebro ya está en un estado sensible, ese tipo de alimentación lo sobrecarga. La mente se vuelve más lenta, el cansancio aumenta y el estado de ánimo se vuelve inestable. Incluso algo tan común como el consumo excesivo de picante puede alterar el equilibrio. En pequeñas dosis puede estimular, pero cuando se convierte en un hábito diario y desmedido, sobreexcita el sistema, interfiere con el descanso nocturno y deja la mente agotada en lugar de reparada. Lo más preocupante, sin embargo, ocurre en un nivel más profundo, el hormonal. Muchos de esos productos provocan picos bruscos de glucosa e insulina, alterando el metabolismo y favoreciendo la acumulación de grasa visceral. A la vez, modifican la producción de neurotransmisores, los mensajeros químicos que el cerebro necesita para pensar con claridad, recordar y mantener la estabilidad emocional. Dicho de otro modo, una dieta pobre crea el terreno ideal para que el deterioro cognitivo avance sin obstáculos. Recuerdo a Luis, un paciente que decidió hacer pequeños cambios. Sustituyó los ultraprocesados por platos sencillos: pollo, pescado a la plancha, hojas verdes, aguacate, frutos rojos, un puñado de nueces. En pocas semanas su aspecto físico mejoró, pero lo que más me impresionó fue lo que me dijo: siento que he vuelto a ser yo. Tengo la mente más despejada, más calma, más firme. Esa frase resume el poder real de una nutrición consciente. No se trata de alcanzar la perfección, sino de desarrollar conciencia. Cocinar más en casa, incorporar cada día alimentos naturales y antiinflamatorios y dejar los productos industriales para momentos puntuales. Cuando uno da ese paso, el cuerpo lo agradece, la inflamación disminuye, el cerebro descansa y el ánimo se estabiliza. Ahora bien, incluso con una buena alimentación hay un hábito cotidiano que pasa desapercibido y que puede resultar devastador. Parece inofensivo, pero actúa como un temblor silencioso que va erosionando la mente poco a poco. Es lo que llamo el sexto hábito: ignorar las señales tempranas y dejarlo para después. Me sorprende la frecuencia con la que escucho frases como «solo fue un despiste, seguro que estoy cansado, ya se me pasará». Se repiten tanto que parecen un libreto común. Y sin embargo, después de tantos años acompañando a personas con dificultades de memoria, puedo afirmar con total certeza que este es uno de los hábitos más peligrosos y a la vez más invisibles. Cada vez que pasas por alto esas pequeñas señales, una palabra que no sale, una cita que olvidas por segunda vez, una factura que pagas 2 veces, estás desaprovechando una oportunidad para ajustar a tiempo. Ajustar no significa alarmarse, sino preguntarte con honestidad: ¿he dormido bien? ¿Estoy más estresado de lo habitual? ¿Algún medicamento me está afectando? ¿Necesito frenar un poco o pedir ayuda? Esos pequeños avisos son como luces ámbar en un semáforo. Si las ignoras, tarde o temprano se enciende la luz roja y entonces el margen de maniobra se reduce. Cuando no escuchamos esas señales, tendemos a compensar de la peor forma: más café, más pantallas por la noche, más multitarea para tapar los errores. Todo eso solo amplifica la inflamación cerebral y el caos interno. Pienso en Clara, una maestra jubilada de 66 años. Siempre decía con orgullo: yo aguanto, no me detengo por un olvido tonto. Pero un día decidió observarse con más detalle. Empezó a registrar cuándo ocurrían sus despistes, cómo había dormido, qué había comido, cómo se sentía emocionalmente. Así descubrió un patrón: los días con poco descanso y más ansiedad coincidían con los olvidos más marcados. Hizo ajustes simples, una siesta breve, una caminata después de pasar horas sentada, sustituir un café extra por una infusión, y en pocas semanas notó cambios reales. No fue magia, fue atención. Escuchó las señales de su cuerpo y su mente respondió. Escuchar a tu cuerpo no es una señal de debilidad, sino una muestra de inteligencia práctica. Cada vez que tu organismo te envía una señal, una molestia, un cansancio inusual,
una sensación de desajuste, merece ser atendida ese mismo día. No siempre es necesario hacer un gran cambio, a veces basta con una pequeña modificación en la rutina, en la alimentación o en los horarios de descanso. Son esas pequeñas decisiones aparentemente insignificantes las que construyen una base sólida para preservar la salud cerebral y la memoria a largo plazo. Pero quiero que pongas especial atención, porque el siguiente hábito del que voy a hablarte tiene un impacto aún más profundo. No solo afecta al cerebro, sino también a los pulmones, al corazón y a la sangre. Y lo más preocupante es que incluso si tú no lo practicas directamente, estar cerca de quienes sí lo hacen puede ponerte en riesgo. Hábito número 5. Fumar o permanecer en entornos donde se respira humo, aunque ya no fumes. Recuerdo a Ernesto, un hombre de 73 años, carpintero toda su vida. Llegó un día a la consulta con una mezcla de orgullo y preocupación. Me dijo: hace más de 10 años que dejé el cigarro, pero últimamente siento que mi memoria se está apagando. Lo escuché con atención y le hice una pregunta sencilla. ¿Pasas tiempo en lugares donde otras personas fuman? Bajó la mirada, hizo una pausa y reconoció que sí. Todos los fines de semana se reunía con sus amigos para jugar dominó y el humo de los cigarrillos llenaba la habitación como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que Ernesto no sabía y que muchas personas tampoco imaginan es que el cerebro es especialmente sensible a las toxinas presentes en el humo del tabaco. Cada cigarrillo libera miles de sustancias que irritan, inflaman y estrechan los vasos sanguíneos. Esto reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, afectando directamente a las células nerviosas. Esa inflamación constante termina dañando una zona esencial para la memoria, el hipocampo. Con el paso del tiempo, las neuronas pierden su capacidad natural de repararse y mantenerse activas. El cuerpo, que en la juventud puede defenderse mejor, deja de ser tan eficiente limpiando los residuos que se acumulan. Por eso, incluso una exposición esporádica puede interferir con todo el esfuerzo que realizas para cuidar tu salud. Dormir bien, comer de forma equilibrada o hacer ejercicio. No se trata solo de tener lapsos de memoria o distracciones pasajeras. La inhalación de humo está directamente relacionada con un mayor riesgo de demencia vascular y con un avance más rápido de los síntomas cuando ya existe un deterioro cognitivo inicial. Este mensaje no pretende asustarte, sino invitarte a tomar conciencia. Si todavía fumas, dejarlo es uno de los mayores regalos que puedes hacerte. No solo a tus pulmones o a tu corazón, sino también a tu mente. Y si ya diste ese paso, celébralo. Pero no bajes la guardia, tu cerebro también necesita un entorno limpio, libre de humo ajeno. Busca ayuda si la necesitas, hay terapias, grupos y tratamientos que pueden acompañarte en el proceso. Ernesto lo entendió. Habló con sus amigos y decidió trasladar las partidas de dominó a su casa, donde el aire era más puro. Semanas después me confesó algo que me conmovió profundamente. Siento que el ruido dentro de mi cabeza ha bajado. Pienso con más claridad y duermo mejor. A veces, protegernos de lo invisible marca la diferencia. Y con esto llegamos a uno de los temas más delicados, porque no siempre el peligro está en lo que respiramos, sino en lo que dejamos pasar sin revisar. Es momento de mirar el tablero de control y aprender a reconocer qué señales nos está enviando la vida antes de que sea demasiado tarde. Hábito número 4. Ignorar las revisiones de salud cerebral. Hace unos meses conocí a Ricardo, un hombre de 66 años. Entró en la consulta con paso firme, pero con una mirada cansada, de esas que hablan más que las palabras. Tenía ese aire elegante y pausado de otra generación, pero detrás de su compostura se notaba cierta incomodidad. Me contó que llevaba más de un año notando olvidos frecuentes, una energía que se le escapaba sin motivo y una sensación difusa, como si una nube gris se hubiera instalado sobre su cabeza. Me dijo algo que me conmovió profundamente. Siento como si cada día pesara un poco más. Era la primera vez que acudía a una consulta de memoria. Confesó, casi en voz baja, que no quería venir, que prefería no saber. Lo entendí. A muchos les ocurre lo mismo. Son personas responsables, activas, con una vida llena de retos superados, pero que postergan la cita médica hasta que el malestar se vuelve evidente. A veces lo que hay detrás es miedo, orgullo o simplemente la negación de que el tiempo también pasa por nuestro cerebro. Siempre les hago la misma reflexión. Si llevas el coche al taller antes de que se averíe del todo, ¿por qué no cuidar igual o incluso más de ese órgano que te permite pensar, recordar, sentir y ser tú mismo? El deterioro cognitivo rara vez aparece de repente. Llega poco a poco con señales sutiles, palabras que se escapan, una agenda que se vuelve caótica, una irritabilidad que antes no existía o un sueño que ya no repara como antes. Esperar a que la alarma esté en rojo puede ser demasiado tarde. En cambio, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia porque muchas de esas causas son reversibles. A veces basta con pequeñas acciones. Dormir mejor, revisar la vista y la audición,
controlar la presión arterial o el azúcar, ajustar medicamentos que afectan la memoria, tratar la ansiedad o la depresión, moverse cada día y entrenar la mente con ejercicios específicos. Por eso insisto tanto en la importancia de una revisión anual. No se trata de hacer estudios complicados, sino de mirar los indicadores básicos: glucosa, lípidos, vitamina B12, función tiroidea, tensión arterial, peso y perímetro de cintura. Revisar también el estado emocional y sobre todo los fármacos que uno toma. Algunos sedantes o medicamentos con efectos anticolinérgicos pueden entorpecer la memoria más que la propia edad. Y hay un punto que casi siempre pasa desapercibido: la audición. Cuando el oído empieza a fallar y no se trata, el cerebro debe esforzarse el doble para comprender lo que escucha, y ese sobreesfuerzo acelera su desgaste. Por eso también recomiendo realizar pruebas breves de memoria y atención, no con el fin de etiquetar enfermedades, sino para proteger la salud antes de que algo avance demasiado. En el caso de Ricardo, el cambio llegó con medidas sencillas. Mejoró sus hábitos de sueño, comenzó a usar audífonos para su pérdida auditiva moderada, se ajustó la medicación que interfería con su memoria, incorporó caminatas diarias y dedicó 15 minutos al día a ejercicios cognitivos. Meses después volvió a verme, con una expresión completamente distinta. Me dijo: ojalá no hubiera esperado tanto, me habría ahorrado un año de angustia. Y tenía razón. Revisar a tiempo no es un trámite más, es una forma de cuidar la vida, de regalarte claridad y bienestar. Y aunque esa revisión es esencial, hay otros hábitos silenciosos que también influyen profundamente en cómo funciona el cerebro. Uno de ellos está en lo que ponemos en el plato cada día, a menudo sin darnos cuenta. Hábito número 3, el exceso de carnes rojas y procesadas. Con frecuencia escucho a personas decirme con orgullo: doctora, yo soy de buen chuletón, así he comido toda mi vida. Y lo entiendo. Hay algo reconfortante en esos sabores que nos acompañan desde siempre. Sin embargo, el problema no está en disfrutar de una comida sabrosa, sino en repetir ese patrón día tras día sin considerar las consecuencias para el cerebro. Las carnes rojas y los productos procesados, bacon, salchichas, embutidos, carnes curadas pueden parecer inofensivos, pero a largo plazo cobran factura. Suelen contener grasas saturadas, conservantes y compuestos que se generan al cocinar a altas temperaturas. Esas moléculas reactivas dañan las pequeñas redes de vasos que alimentan al cerebro y lo mantienen en un estado inflamatorio constante. Esa inflamación, aunque silenciosa, interrumpe la comunicación entre las neuronas. El resultado: más niebla mental, menos claridad, cambios de humor y una mente que se fatiga con facilidad. No se trata de eliminar por completo las carnes rojas, sino de encontrar un punto de equilibrio. A un paciente de 70 años le propuse reducirlas a un par de veces por semana y en su lugar incorporar proteínas más saludables: pescado azul rico en omega 3, pollo, pavo, legumbres y una amplia variedad de verduras. A las pocas semanas regresó sorprendido. Me confesó que no se había dado cuenta de lo pesado que se sentía hasta que cambió su alimentación. Dormía mejor, se sentía más liviano y decía que su mente estaba más despejada. La regla es sencilla pero poderosa: que tu plato venga más de la tierra que de la fábrica. Lo que alimenta el cerebro no es solo lo que sabe bien, sino lo que le da energía limpia y duradera. Los efectos positivos pueden sentirse antes de lo que imaginas. Y es que, aunque la comida tiene un papel central, hay un enemigo que se instala justo bajo el ombligo y puede resultar aún más dañino: la grasa abdominal. Allí comienza otra historia que también merece ser contada. Hábito número 2, grasa abdominal y exceso de peso. Leonardo tenía 64 años y una manera amable de mirar, de esas que te hacen sentir cómoda en cuanto entra en la consulta. Se sentó frente a mí con su sonrisa habitual y preguntó con un tono entre divertido y preocupado: doctora, ¿de verdad para tanto? Lo observé un momento antes de responder. Mucho más de lo que imaginas, Leonardo, especialmente para tu cerebro. Le expliqué que esa grasa que se acumula en el abdomen no es un simple almacén de energía. Es un tejido activo, casi podríamos decir inquieto, que libera constantemente señales inflamatorias y mensajeros químicos capaces de alterar la armonía de todo el cuerpo. La grasa visceral no se queda quieta, eleva la resistencia a la insulina, aumenta la producción de citoquinas, interfiere en el metabolismo de las grasas y enturbia la circulación cerebral. Es como si el cuerpo viviera en un estado de alerta permanente. Cuando esto ocurre, las zonas más delicadas del cerebro, como el hipocampo donde se consolida la memoria, comienzan a sufrir. La inflamación daña los pequeños vasos que llevan oxígeno y nutrientes y la capacidad de generar nuevas neuronas disminuye. En la práctica, esto se traduce en algo que muchos notan pero pocos asocian con su cintura:
Más niebla mental, menos vitalidad, cambios de ánimo sin motivo aparente y una mente que procesa la información con más lentitud. Le dije a Leonardo que la buena noticia era que no hacía falta una transformación drástica. A veces, perder apenas un 5% del peso corporal puede tener efectos sorprendentes. Mejora la presión arterial, equilibra los niveles de glucosa, reduce el riesgo de cáncer y, sobre todo, reactiva funciones cognitivas que parecían apagadas. Comenzamos poco a poco, sin prisa. Le propuse caminar al amanecer durante 15 o 20 minutos, sustituir los refrescos por agua, añadir más verduras en la cena y priorizar proteínas de buena calidad. También le sugerí algo sencillo, pero poderoso: dejar que su cuerpo descansara al menos 12 horas sin comer durante la noche. Pasaron algunas semanas y volvió con una sonrisa diferente, una que hablaba de logro y alivio. «Doctora», me dijo, «ya no me cuesta levantarme por las tardes, duermo de un tirón y siento que he recuperado una parte de mí que había olvidado». Le respondí que eso era exactamente lo que sucede cuando el cuerpo empieza a sanar desde dentro, porque la cintura no solo marca una medida, cuenta una historia. Cuando logramos reducirla, no solo perdemos centímetros, sino que recuperamos energía, claridad y equilibrio. Y así, después de ese avance, le anticipé que el siguiente hábito sería aún más desafiante. No tendría que ver con la comida, ni con el ejercicio, ni con el descanso. Era algo mucho más sutil, pero igual de poderoso. Un enemigo silencioso que convivía con él, con todos nosotros cada día, saboteando de manera invisible los progresos más sinceros. Había llegado el momento de mirarlo de frente y darle un nombre. Hábito número 1, vivir atrapado en el estrés crónico sin aprender a soltarlo. Entre todos los hábitos que impactan el bienestar, dormir bien, alimentarse de forma equilibrada, moverse con frecuencia, mantener rutinas saludables, hay uno que suele pasarse por alto y sin embargo es el más corrosivo para el cerebro: vivir permanentemente en estrés. El estrés crónico no es solo una emoción desagradable, es una reacción biológica que con el tiempo va moldeando tu mente, tu memoria y tu estado de ánimo. Durante años he conocido a muchas personas como Ricardo. Tiene 70 años, siempre pulcro, amable, con esa serenidad que aparenta quien ha aprendido a soportarlo todo. Pero por dentro, su cuerpo llevaba décadas cargando una mochila invisible de responsabilidades. Cuando lo conocí me dijo: «Doctora, yo no me quejo, yo aguanto». Y su frase me resultó familiar porque la he escuchado muchas veces, sobre todo de quienes crecieron pensando que ser fuerte era lo mismo que no hablar, resistir y seguir adelante sin pedir ayuda. El cuerpo, sin embargo, no calla. Lo que la mente intenta contener, el organismo lo expresa. Cuando el cortisol permanece alto durante demasiado tiempo, el hipocampo, esa estructura que guarda y organiza los recuerdos, empieza a deteriorarse. El sistema nervioso se mantiene acelerado, el sueño se interrumpe, los neurotransmisores se desajustan y poco a poco aparecen el cansancio, la irritabilidad y esa sensación de vivir en una especie de niebla constante. No es solo agotamiento, es una tormenta silenciosa que erosiona poco a poco la claridad mental y la paciencia. Ricardo tardó años en ponerle palabras a su malestar. Un día, por fin, se permitió hablar. Me confesó que la familia, las preocupaciones económicas y la incertidumbre sobre su jubilación lo estaban sobrepasando. Decidimos empezar con un plan muy sencillo, sin medicamentos, centrado en recuperar el control desde lo cotidiano. 10 minutos al día de respiración, pausada, inhalar 4 segundos, exhalar entre 6 y 8. Caminatas suaves al amanecer, escribir una página a la semana para liberar pensamientos, retomar contacto con viejos amigos y sobre todo aprender a descansar sin sentir culpa. A las pocas semanas me dijo algo que nunca olvidaré: «Doctora, no sabía cuánto estaba sosteniendo hasta que empecé a soltar». Su sueño mejoró. Su memoria dejó de fallarle con tanta frecuencia y volvió a sentirse más paciente consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Gestionar el estrés no es rendirse, es ejercer liderazgo sobre tu propia vida. Cuando aprendes a hacerlo, no solo cuidas tu cerebro, sino que creas la base para que todos los demás hábitos, dormir mejor, comer de forma más equilibrada, moverte, relacionarte desde la calma, dejen de ser una obligación y se conviertan en un modo natural de vivir. Hoy hemos recorrido juntos 10 hábitos que influyen directamente en tu cerebro. Algunos parecen evidentes, otros pasan desapercibidos porque se han vuelto parte del día a día, pero todos tienen un papel en esa inflamación cerebral que genera la tan temida niebla mental. No quiero que te sientas abrumado. Al contrario, quiero dejarte algo breve y práctico, un pequeño ritual nocturno que apenas toma 15 segundos y que ha transformado la vida de muchas personas. Este ritual tiene un propósito muy claro:
reducir la tensión interna, relajar el sistema nervioso y preparar al cerebro para su tarea nocturna de limpieza y reparación. Empieza con la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz mientras cuentas hasta 4, retén el aire 7 segundos y luego exhala lentamente por la boca en 8 tiempos, como si soplaras un cristal empañado. No es magia, es fisiología. Al alargar la exhalación activas tu sistema parasimpático, el freno natural del cuerpo. 1 o 2 rondas suelen bastar para sentir cómo el corazón se aquieta y la mente comienza a descansar. El segundo paso es un pequeño gesto físico, un masaje suave detrás de las orejas, sobre el hueso mastoides, deslizando luego los dedos por los laterales del cuello. Apenas 5 segundos, suficientes para recordarle al cuerpo que puede soltar. Y el último paso es una intención sencilla, una frase corta que da dirección al cerebro justo antes de dormir. Puedes decir en voz baja: esta noche mi cerebro limpia y repara. No es una fórmula mágica, es una orden amable que orienta al sistema nervioso hacia la calma. Todo el ritual dura menos de 15 segundos y puedes hacerlo justo antes de apagar la luz. Si quieres potenciarlo, hay 2 aliados naturales: recibir unos minutos de luz solar al despertar y salir a caminar brevemente después de cenar. Ambos gestos sincronizan tu reloj biológico y ayudan a mantener el equilibrio interno. He acompañado a muchas personas que temían estar perdiendo la memoria y quiero decirte algo con total claridad: no eres débil, no estás roto. Simplemente nadie te había explicado cómo funciona tu mente y tu cuerpo bajo estrés. Ahora que lo sabes, tienes una nueva oportunidad para cambiar. Cuéntame, ¿has comenzado ya a modificar alguno de estos hábitos? ¿Hubo alguno que te sorprendiera especialmente? Me encantará leerte, porque tu historia puede inspirar a otros a empezar su propio camino. Y si deseas seguir aprendiendo cómo proteger tu mente y fortalecer tu memoria, aquí encontrarás más recursos que pueden ayudarte.